Buenas noches. Aló. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro, buenas. Ah, gracias. Bueno, ya son las 8 de la noche. Creo que ya vamos a iniciar la conferencia. Bueno, bienvenidos nuevamente a la conferencia de hoy, que se trata sobre electrocardiograma en canalopatías, o sea, los síndromes aritmogénicos hereditarios. Yo soy el doctor Bulitiri Coulibaly, el médico especialista en cardiología y ecografista del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. La charla de hoy es bastante larga. Necesito que se concentre lo máximo que se pueda y van anotando las dudas que van teniendo en el transcurso de la charla para posterior hacer las aclaraciones respectivas. Quizás ese término es nuevo para ustedes cuando se habla de canalopatías o cuando se habla de síndromes aritmogénicos hereditarios. La evolución de esas patologías realmente ha estado hace mucho tiempo con el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la genética molecular aplicada a la cardiología. Se ha ido identificando de forma progresiva los canales iónicos, los cuales son responsables del potencial de acción por el flujo de los iones a través de la membrana de los cardiomiocitos, lo que genera lo que se llama el potencial de acción. Entonces, partiendo de ahí, cualquier alteración en esos canales, de canal de sodio, canal de potasio, canal de calcio, principalmente, que son los tres fundamentales, cualquier alteración en esos canales, obviamente, puede conllevar a alteraciones eléctricas. La charla básicamente se basa sobre esto. Ya. La evolución de las canalopatías, como lo decía anteriormente, desde 1995 se conocía como una nueva disciplina, porque antes de esto no se conocía. Y va pasando el tiempo, hasta en 2005 se incluye dentro de la patología que se conoce como las cardiomiopatías. Hasta la nueva definición, clasificación, perdón, de esa enfermedad cardíaca que se conoce como la nueva clasificación que fue en el año 2006. Hasta el momento actual, esta nueva clasificación de esa enfermedad cardíaca que se conoce como cardiomiopatías está vigente. Dentro de esa clasificación de esa cardiomiopatías se cataloga en tres categorías: genéticas, mixtas y adquiridos. Dentro de la genética está la miocardiopatía hipertrófica, por la sigla que está acá. Está la displasia aritmogénica del ventrículo derecho. Está el ventrículo izquierdo no compactado, los trastornos de almacenamiento de glucógeno, los defectos en la conducción, la miopatía mitocondriales y los trastornos de los canales iónicos. Aquí es que se incluye como causa genética de enfermedad miocárdica las canalopatías o trastornos iónicos. Dentro de las mixtas está la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva no hipertrófica ni dilatada. Y la adquirida está la inflamatoria, la miocarditis, la provocada por estrés, el conocido como el Takotsubo, la periparto, la inducida por taquiarritmias y niños con diabetes mellitus, niños de madre con diabetes mellitus. Entonces, cuando vemos acá en esa clasificación general de las miocardiopatías, los trastornos de los canales iónicos están dentro de la parte genética, donde se pone algunos ejemplos acá, como el síndrome del cutis largo, el síndrome de Brugada, el síndrome del cutis corto y la taquicardia ventricular catecolinérgica. Las canalopatías son arritmias
por un tiempo largo fueron consideradas como idiopáticas porque no se sabía realmente lo que pasaba en el corazón de esos pacientes. Sencillamente se complicaba, fallecían y no se sabía lo que pasaba. Por lo que esas arritmias han sido consideradas por mucho tiempo como idiopáticas, idiopática que la causa se desconoce. Pero se conoce actualmente que están causado por mutaciones en los genes que codifican los canales iónicos. Cada uno de esos canales iónicos son proteínas y esa proteína para su síntesis necesita una codificación genética. Cualquier alteración en esa codificación genética conlleva a alteración de los canales iónicos y por ende a alteraciones en el potencial de acción de membrana, que es lo que conlleva a las arritmias. Hoy se conoce con evidencia científica de que tiene una base genética. Los canales iónicos, como lo decía anteriormente, son proteínas. Son proteínas que están a nivel de la membrana de las células miocárdicas. Y esas proteínas tienen subunidades beta o subunidades alfa que interactúan entre sí para tener una interacción entre fuera y dentro de la membrana celular. Por lo que por esos canales es que fluyen los electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro, etc. Entonces, ese movimiento de esos electrolitos es lo que genera los cambios eléctricos dentro de la membrana, de la fibra miocárdica como tal, para poder generar el potencial de acción. Entonces, sencillamente se entiende por acá que cualquier alteración que afecta esos canales en cuanto a la fabricación como tal, porque son alteraciones genéticas, mutaciones, que hace que el canal se crea o se desarrolla con algún defecto, de modo tal que no puede cumplir con exactitud su función. Y eso es lo que conlleva a los distintos síndromes que vamos a ver a continuación. En términos de conceptos, se entiende como canalopatía son condiciones cardíacas no estructurales de carácter hereditario, producidas por mutaciones genéticas que codifican proteínas para el transporte en los canales iónicos, principalmente sodio, potasio y calcio, a nivel de la membrana celular, con predisposición a arritmias y muerte súbita. Lo básico aquí en ese concepto es que esos corazones están estructuralmente normal. O sea, lo hacemos ecocardiograma, lo hacemos resonancia magnética cardíaca, todos los estudios estructurales cardíacos salen totalmente normal. Sin embargo, el paciente presenta arritmias, sin embargo, hace una muerte súbita el paciente. Entonces, porque hay alteraciones en la genética que hace es que esos canales no se desarrollan de forma adecuada y por ende no funcionan de forma correcta. El origen es genético. Lo común está, que tienen en común, como todos son alteraciones genéticas, el síndrome de QT corto, la fibrilación auricular, algunos pacientes con fibrilación auricular sí tienen base genética, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto, la enfermedad del nódulo sinusal, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la taquicardia ventricular catecolinérgica y los trastornos de conducción progresiva. Todas esas patologías, cuando se evalúa el paciente en la estructura cardíaca, se encuentra de que el corazón está normal. Sin embargo, eléctricamente hay anomalía en el funcionamiento eléctrico del corazón, por lo que lo propicia a las arritmias. Vamos a iniciar primero con el síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo, a modo historial, comenzó desde el 1957 con el síndrome de Jerwell y de Lange-Nielsen, que son patologías genéticas hereditarias desde hace aquel tiempo que se conoce. El síndrome Lange-Nielsen se transmite con un patrón hereditario autosómico dominante y el síndrome de Jerwell con un carácter genético autosómico recesivo. Y el síndrome de Romano-Ward, igual en el 1963-64, posteriormente fue identificado de forma progresiva los distintos síndromes, variables del síndrome de QT largo. El primer registro internacional de ese síndrome se ocurrió en 1979 con el doctor Moss. Y posteriormente, marcapaso asociado a beta en el 80 y luego en el 90 se determinó la base genética de todas estas enfermedades. Y en el 95, estudios familiares por Moss y Priori determinaron de que la transmisión se transmite esa enfermedad de familia a familia. Y mayor estudio fue con Sang en el año
2000 y posteriormente la estratificación del riesgo fue el último que se hizo en esos pacientes en el 2003 por la italiana Silvia Priori. Entonces, cuando vemos acá, desde 1957 se conocía de ese síndrome. Sin embargo, en el transcurso de los años se pudo identificar con certeza, con base científica, cuál era la anomalía en sí de por qué esos pacientes con corazón estructuralmente normal, sin embargo, hacía algunas anomalías eléctricas y por ende que lo conllevaba a las arritmias y a la muerte súbita. Los patrones que vemos en el electrocardiograma en esos pacientes en el síndrome de QT largo, eso son variabilidades que tenemos acá en un dedo largo. Como vemos, el QT es esto que está el inicio de la Q hasta el final de la T. Eso es el intervalo. Acá es un QT normal. Aquí estamos viendo a base del QT normal cómo el QT se va prolongando acá en esto. Ya eso ya no es normal. La onda T de inicio lenta, pero la base es ancha. Es una variedad del síndrome de QT. Acá, como vemos, igual está fuera del rango de la normalidad. Sin embargo, la onda T tiene como una melladura. Doble joroba se llama a nivel de la onda T ensanchada con doble joroba acá. Eso aumenta la duración del QT. Y acá tenemos otra variante, tiene una deflexión de baja amplitud en la rama descendente de la onda T. Todo eso se encuentra en la onda T, sin embargo, la morfología de la onda T no es lo normal. Entonces, eso hace que cuando se calcula o cuando se mide el QT acá, sencillamente el QT va a estar por encima del rango normal. Entonces, eso lo conlleva a estos pacientes a alteraciones eléctricas. Aquí vemos otro patrón, es el QT normal, que siempre hay que tener referencia del QT normal, y luego vamos a ver las alteraciones acá, la onda T, y finalmente tiene una muesca aquí, como si fuera una onda U que está unida. Entonces, esa terminación indígena de la onda T con complejo TU prolonga sencillamente el intervalo QT. Y acá tiene una deflexión negativa acá, una onda T sinusoidal y de inicio lento. Entonces acá la onda T terminará hasta este nivel, por lo tanto prolonga de forma evidente el QT. Y aquí la onda T aparentemente tiene normalidad, sin embargo el segmento ST está demasiado prolongado. Eso por ende prolonga el intervalo QT. Son variedades electrocardiográficas que se ve según la morfología. Entonces, aquí básicamente nos damos cuenta de que el QT se prolonga a base de dos cosas, a base de la morfología de la onda T y a base de la morfología del segmento ST. Entonces, si el ST no está normal, nos conlleva un QT largo. Y si la onda T no está normal, también nos conlleva a QT largo. O sea, los dos tienen que ser normal para que el QT, cuando lo medimos, esté dentro de rangos normales. El intervalo QT, pero debemos saber cómo medir el intervalo QT. Se mide manualmente. O sea, cuando usted hace un electrocardiograma, el informe automático de la máquina lo da. Sin embargo, eso no es confiable. Por eso siempre nosotros debemos medir el QT para poder tener la certeza. Por eso siempre se recomienda medición manual del intervalo QT. Comienza desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, hasta el final de la onda U si es grande o unida a la onda T. O sea, es una variante que tenemos que tener en cuenta. Algunos pacientes tienen onda U justo pegada a la onda T. En ese caso, el intervalo QT va del inicio del QRS hasta final de la onda U. Si no es onda U, es final de la onda T. La derivación de miembros que muestre final de la onda T, la derivación de 2 a VF o de 3 o V5, tiene un poder predictivo porque son esas derivaciones donde mayor podemos detectar las dimensiones reales, porque son las derivaciones donde mejor se ve cómo se llaman las derivaciones a nivel del electrocardiograma. Hay que promediar 3 a 5 latidos para tener un promedio. Ajustar a la frecuencia cardíaca es lo que se mide actualmente, es lo que se usa. El QT, hay dos tipos de QT. El QT real es lo que mide el electro inicialmente y el QT corregido, que es lo que se ajusta a la frecuencia cardíaca.
Entonces, cuando estamos hablando de un síndrome de QT largo, estamos hablando del QT que esté ajustada a la frecuencia cardíaca, como vamos a ver a continuación cómo hacemos esto. Si hay fibrilación auricular, el intervalo QT varía de un latido a latido. En ese caso, se deben medir 3 ciclos sucesivos y se sacan el promedio del valor promedio para decir eso es el valor del QT. Entonces, cuando vemos acá, básicamente tenemos que medir manual inicio del QRS, final de la T, o inicio del QRS, final de la onda U. Buscar en la derivación D2 o la derivación V5, promediar 3 latidos y siempre ajustar a la frecuencia cardíaca. Y si hay fibrilación auricular, varía el QT de un latido al otro, por tanto, 3 latidos seguidos debemos medir para poder promediar, tener un valor promedio. El QT corregido es lo que nosotros medimos siempre para poder decir que un paciente tiene síndrome de QT largo. Eso usa la fórmula de Basel, que fue desarrollada en 1920. Es uno de la fórmula que más se aplica. Claro, hay muchas fórmulas que se usan, pero la bibliografía nos orienta de que siempre que podemos usar, siempre si hablamos de QT largo, debemos medirlo a través de la fórmula de Basel, que se calcula QT real es el QT del electrocardiograma dividido sobre la raíz cuadrada de RR en segundos. ¿Ya? Entonces, la presencia de un QT corregido mayor de 500 milisegundos en derivaciones contiguas y en ausencia de causa secundaria de un QT prolongado nos establece el diagnóstico. El síndrome de QT largo puede estar presente cuando esté entre 480 a 499 milisegundos en 12 derivaciones en un paciente con un síncope inexplicado, en ausencia de otra causa que prolonga el QT. Entonces, son algoritmos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que el QT corregido esté más de 500 o el QT esté entre 480 y 499 en un paciente que ha tenido síncope inexplicado y que no haya otra causa que justifique ese QT prolongado. ¿Ok? Tener en cuenta siempre que el 40% de los pacientes con síndrome de QT largo no tienen QT largo durante el reposo, pero sí en el post-ejercicio. Esa es otra característica que tenemos que tener en cuenta. A veces el paciente llega, ha hecho algún síncope, nosotros lo evaluamos y no vemos nada. Entonces, por eso es el estudio, prueba de esfuerzo, etcétera, para poder determinar si el QT varía con el esfuerzo también post-esfuerzo inmediato para poder medir el QT. ¿Cómo medimos el QT? Aquí es un ejemplo que vamos a ver acá. En ese electrocardiograma es un electro totalmente normal, donde vemos la onda T seguido del QRS totalmente equidistante. Primero, la fórmula dice QT corregido es igual a QT real dividido sobre la raíz cuadrada de RNR. El QT real, ¿cuál es QT real acá? Es inicio de la Q, final de la T. Aquí, cuando medimos esto, eso equivale a 400 milisegundos. En otra palabra, equivale a 0.4 segundos. ¿Por qué? Cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 y cada cuadrito grande equivale a 0.2. Por lo tanto, 0.2 más 0.2 son 0.4 milisegundos, lo que tenemos acá, que equivale a 400 milisegundos. Medimos el intervalo R a R, del R a la otra R. ¿Cuántos cuadritos pequeños hay? Y cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 y cada grande equivale a 0.20 segundos. Cuando calculamos esto, eso nos da 0.84 segundos. La operación se hace 0.4, que es el QT real del electrocardiograma, dividido entre la 0.84 por la raíz cuadrada. Cuando sacamos eso en la calculadora, nos da un QT corregido de 0.436 segundos, que equivale a 436 milisegundos. Entonces, casi siempre el QT corregido es diferente al QT real. El QT real acá es 400 milisegundos, que equivale a 0.4, pero el QT corregido es 436. Entonces, siempre debemos hacer esa operación que no es difícil, es muy sencilla. Solo tenemos que contar los cuadritos pequeños que hay multiplicado por 0.04
para tener el QT real, y luego los cuadritos pequeños que es entre 2R, multiplicar eso igual por 0.04 para poder tener lo que es el intervalo entre 2R, y sacamos la raíz cuadrada de este intervalo, y hacemos la operación, el QT real, entre este valor, y eso nos da el QT corregido del electrocardiograma. Es a base de esto que podemos decir el QT está prolongado o el QT está corto. ¿Ya? Eso es la fórmula básica que siempre debemos utilizar para poder diagnosticar QT largo o QT corto. Las distintas morfologías que podemos tener, que se llaman la morfología según el genotipo del QT. Existen varios tipos de QT, pero los más representativos son esos lo que está acá. El QT1, QT largo 1, QT largo 2 y el QT largo 3. Cada uno tiene sus variabilidades. Cuando tenemos acá el tipo 3, eso ocupa un 5 a un 10%. Seguido del tipo 2, un 40 o 45%. Seguido del tipo 1, que es 45 a 50%. O sea, lo más frecuente es el tipo 1. Y ese tipo 1, la alteración es a nivel de los canales de potasio. Y son alteraciones debido a alteraciones genéticas que están a nivel del cromosoma 11. Mientras el tipo 2 también tiene que ver con la corriente de potasio. Está ubicada la alteración genética a nivel del cromosoma 7. Y el tipo 3 tiene que ver con los canales de sodio, que está localizando la alteración genética a nivel del cromosoma 3. Cada uno tiene sus variabilidades. Cuando vemos el tipo 1, el problema del tipo 1, el segmento ST está normal. Lo que pasa es que la onda T tiene una base ancha. Como pueden evidenciar acá en ese electrocardiograma, la onda T tiene una base ancha. Es lo que define el patrón del tipo 1 del síndrome de QT largo. El tipo 2, en ese caso, la onda T no tiene una base ancha, sino hay como una prolongación importante del segmento ST, sin embargo, y con una onda T que es como si fuera pequeña, de baja amplitud, y generalmente tiene una muesca, y la muesca aumenta aún más. Por ejemplo, acá en ese nivel, como si fuera bimodal, tiene una muesca aquí y otra acá, entonces como si fuera bimodal, pero también se acompaña a un alargamiento del segmento ST. Eso es lo que define al tipo 2. El tipo 3, la onda T generalmente tiene morfología bastante normal o puede ser puntiaguda, pero el segmento ST está muy prolongado. Entonces eso da de que el QT se alarga. Entonces son las 3 variedades más frecuentes del síndrome del QT largo que podemos encontrar en los pacientes. Aquí están los 3 tipos más frecuentes y los canales de potasio que tienen que ver. Aquí el QT1, como lo decía antes, tiene que ver con el potasio. El tipo 2, canales de potasio, y el tipo 3, canales de sodio. Entonces, cuando vemos la alteración electrocardiográfica, igualito está, sea el tipo 1, base ancha, la onda T, que aumenta el QT. Tipo 2, el problema está a nivel de la onda T, que son bimodales. Y la tipo 3 tiene que ver con el segmento ST, que está muy prolongada. Cada uno tiene relación también con el ejercicio, emociones, sueño, descanso, etc. Entonces son factores que desencadenan la arritmia, por lo que algunas veces el paciente puede tener la arritmia, pero cuando lo vemos está fuera de la arritmia y el electrocardiograma no sale normal. Por eso se dice que en el post ejercicio hay muchos pacientes que pueden manifestar el síndrome, la manifestación electrocardiográfica que podemos detectar. Casi los 3 tienen relación con el ejercicio, pero más el tipo 1, seguido del tipo 3 y por último, el tipo 3. El síndrome de QT largo, tipo 1. Inicialmente hay 2 conceptos que tenemos que diferenciar. Se habla de síndrome y se habla de signo. El signo es solamente el paciente tiene la alteración eléctrica basal. Un ejemplo, un paciente tiene solamente QT largo cuando lo medimos en más de 500 milisegundos, sin embargo, nunca ha desarrollado arritmia. Ahí estamos hablando de signo de QT largo. Pero cuando el paciente presenta arritmia que está documentada,
ya estamos frente a un paciente con síndrome de QT largo. Son dos conceptos que se parecen bastante, pero debemos diferenciar, porque nos difiere a qué paciente hay que tomar conducto. El signo eléctrico es diferente del síndrome. En el síndrome hay clínica, hay evidencia de la arritmia, pero en el signo no existe evidencia de la arritmia ni la clínica, solo el hallazgo electrocardiográfico. Es un paciente que tiene un QT largo tipo 1 que genera en una arritmia. Esa arritmia, ¿qué tipo de arritmia sería esto? Que vimos la clase anterior de que esos son arritmias dorsales de puntas, ¿ya? Son arritmias bidireccionales que hace porque se relaciona con el potencial de acción fase 3 y fase 4 del potencial de acción. Son ahí que esos pacientes hacen arritmia. Es el típico, tiene el QT largo y enseguida comienza con extrasístole y de una termina en taquicardia ventricular tipo dorsal de puntas que puede generar en fibrilación ventricular como acá y conlleva a paro cardiorrespiratorio al paciente. Es lo que hace esos pacientes. Aquí un tipo 2. Como los tipo 2 tenía bimodalidad a nivel de la onda T. Es lo que tenemos acá. La onda T bimodal, pero el QT está demasiado largo. Ejemplo típico de un paciente que tiene dorsales de puntas en un tipo 2. Aquí está bimodal la onda T, la morfología es anormal, la onda T, el QT está largo, comienza a hacer extrasístoles ventriculares, que son estas que están aquí, extrasístoles ventriculares, y termina haciendo una taquicardia ventricular tipo dorsal de puntas. Y eso, si no se para de forma espontánea o por maniobra médica de tratamiento, ese paciente genera en una fibrilación ventricular y hace una parada cardiorrespiratoria. Eso es un tipo 3 que estamos viendo acá. Como ejemplo, el segmento de CT está demasiado prolongada. Entonces, es lo que se ve acá. Entonces, es el tipo 3 típico del QT tipo 3. Acá, la alteración electrocardiográfica que podemos encontrar, a veces la alteración es autolimitada, a veces tiene que necesitar maniobras para poder terminar. Como vemos en este ejemplo, tiene un QT tipo 2 acá, porque el segmento de CT está largo, pero la onda T está como bimodal. Ese es el tipo 2. Ahora, ese tipo 2 que tiene ese paciente, enseguida comienza con una taquicardia ventricular tipo dorsal de punta autolimitada. Aquí se autolimita y luego comienza a hacer extrasístoles ventriculares. Luego continúa. Entonces, a veces hace episodio autolimitado, por eso a veces los pacientes nos refieren, son palpitaciones que siento y se me quitan. O sea, aquí, si en el momento que no vemos al paciente, si no tenemos esta evidencia, entonces no podemos confirmar. Por eso el estudio Holter es bastante importante en esos pacientes para poder documentar, porque si no se documenta la arritmia, no podemos saber qué es lo que es. O a lo mejor viene el paciente y hacemos el electrocardiograma, inclusive, y sale normal. Sin embargo, el QT, como le digo, un 40% de los pacientes con QT largo en el reposo está totalmente normal. O sea, no lo podemos descartar al 100%. Aquí, ese paciente hace un bloqueo auriculoventricular tipo 2, bloqueo auriculoventricular tipo 2, pero tiene el QT largo. Y ese QT largo le conlleva a qué? A la taquicardia ventricular tipo dorsal de punta. O sea, hay variedades de manifestaciones electrocardiográficas que podemos encontrar en esos pacientes con QT largo. Tenemos que tener siempre en cuenta los fármacos que pueden provocar QT largo. Eso se llama QT largo adquirido. O sea, el QT largo adquirido, el manejo es diferente del QT largo genético. Por lo tanto, en el concepto hay que demostrar de que no existe una causa secundaria que causa el QT. Descartando toda la causa secundaria del QT, es que podemos decir que es un síndrome arritmogénico o una canalopatía. ¿Ok? Ahora, los fármacos cardiológicos que puede provocar son los antiarrítmicos. Clase 1A, la quinidina, la procainamida, disopiramida y la amalina. La clase 1B es una clasificación de los antiarrítmicos, Van William, que se usa para poder detectar, para poder utilizar. La base electrofisiológica de esto es que según el potencial de acción va a actuar esos grupos. Por eso esa clasificación es así, 1A, 1B, 1C, clase 3 y el clase 2 y 4. Ahora,
Son los clase 1, los clase 2, 1A, 1B y el 1C, que son lo que provoca alteraciones del QT. Porque todo eso tres, esa clase A, B y C, tiene que ver con los canales de sodio. Por lo tanto, como decíamos, que las alteraciones genéticas afectan el canal de sodio, entonces los medicamentos antiarrítmicos que actúan bloqueando los canales de sodio, sencillamente pueden prolongar el QT. Por eso, los antiarrítmicos clase 1A, 1B y 1C son fármacos que pueden prolongar el QT. La clase 3 son medicamentos que actúan a nivel de los canales de potasio. Entonces, los canales de potasio son canales que tienen que ver con el QT. Por lo tanto, bloqueadores de los canales de potasio son fármacos que también no prolongan el QT. Aquí está también la miodarona, está el sotalol, está el ibutilide. Otros fármacos, la adenosina, vasodilatadores coronarios, epinefrina, diuréticos, dopamina, inotrópicos, aminorona, etc. Todos son fármacos cardiológicos que sí se usan y también puede prolongar el QT. No cardíacos están los psicofármacos, muy importantes. Por lo tanto, todo paciente que está con un psicofármacos, nosotros debemos medir de forma rutinaria el QT de esos pacientes, porque sencillamente no puede complicar. Los psicofármacos, los antidepresivos tricíclicos y los antipalúdicos, sobre todo la cloroquina. Eso fue uno de los grandes problemas que cuando se recuerdan, cuando se inició la pandemia COVID, se usaba la cloroquina y la hidroxicloroquina asociada a azitromicina para poder como tratamiento inicial del COVID. Se vieron de que la mayoría de esos pacientes no se morían por COVID, sino se morían porque esa asociación de esos dos fármacos, cloroquina y azitromicina, prolongaba más el QT y los pacientes hacían arritmias malignas y fallecían por eso. Eso fue una de las razones por lo cual esa evidencia de azitromicina, cloroquina en el COVID se desechó totalmente. Otros fármacos, los procinéticos, la cicaprina que ya donde se utiliza, antibióticos, es muy común. Casi todos los hospitales tenemos antibióticos, usamos. Y tenemos que tener siempre en cuenta usar antibióticos y medir el QT. Los macrólidos, las fluoroquinolonas, la claritromicina, todos esos fármacos antibióticos prolongan el QT. Antifúngicos, los antihistamínicos por agentes químicos, trastornos electrolíticos, hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, alteraciones de nutrición, caquexia, dietas proteicas líquidas, alteración del sistema nervioso central como hemorragia suprarrenioidea, por ejemplo, prolonga el QT porque ponga una T de base ancha. Y otra cosa son la neuropatía autónoma, el hipotiroidismo y el beriberi. Son muchas causas que nos pueden alterar el QT y debemos tener todo eso en cuenta para poder decir que el paciente tiene un QT largo genético. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta que es marcador de riesgo en esos pacientes es la dispersión del QT. Normalmente el QT varía de una derivación a otro o de un lateral al otro con una diferencia aproximada de 65 milisegundos. Cuando es más de 65 milisegundos, entonces estamos hablando de una dispersión de QT. Es un marcador de riesgo cardíaco para arritmias. Entonces, o sea, la diferencia entre el QT más largo y el QT más corto de un electrocardiograma de un paciente, cuando tenga una diferencia mayor de 65 milisegundos, entonces esa es una dispersión de QT. Así se conoce. Y eso aumenta el riesgo de arritmias. Algunos casos clínicos para terminar con esa parte, que es un joven de 18 años con varios episodios de taquicardia ventricular. Cuando le hicieron el electrocardiograma, encontraron un QT que estaba 0.34. Y luego lo revisaron y tiene un QT con un Holter que tiene un QT acá de 0.56. O sea, eso es 560 milisegundos. O sea, está totalmente por encima del rango normal. Entonces, tiene un QT largo acá. Y aquí, otro QT que tiene 0.52 a 520 milisegundos más de 400. Y acá otro QT que es de 480. Entonces, todos esos pacientes entonces han presentado taquicardia ventricular que va a conllevar a una fibrilación ventricular, pero fueron resucitados. Una paciente de 9 años con síncope, le hace un electrocardiograma basal, encuentra un QT largo tipo 2.
como vieron acá, tipo 2, porque la morfología de la onda T no es normal, bimodal, y eso alarga el QT y hace una taquicardia ventricular tipo torsada de puntas, autolimitada, pero sigue. Acá igual con el dedo largo se ve y siempre comienza con extracístole ventricular. Y con esa extracístole ventricular comienza a hacer la taquicardia ventricular tipo torsada de puntas. Otro ejemplo acá, que es igual en un tipo 2, un QT largo tipo 2. Y acá, paciente enseguida se asusta y mira cómo hace la morfología, cómo cambia. Aquí estaba controlado el niño y aquí cuando se asusta, enseguida cambia automáticamente la morfología de la onda T. Entonces, por lo que los ejercicios, las emociones son factores desencadenantes de esas arritmias en esos pacientes. Y acá igual, un paciente que tiene acá esa morfología y 10 minutos después se repitió eso, entonces, o sea, son el mismo paciente, pero con distinta morfología en distintos estadios del paciente. Entonces, para demostrar aquí que las emociones influyen mucho en el desencadenamiento como factor desencadenante de esas arritmias en esos pacientes. El síndrome del QT largo, como lo decía, QT largo más sintomatología. Esos son tipos de alteraciones que también se ve. En ese caso, la base ancha igual, que corresponde con qué tipo, con el tipo 1. En ese caso, con el tipo 1. Entonces, pero la T es invertida, porque recuerda que esos pacientes pueden hacer lo que se llama también memoria eléctrica. Memoria eléctrica, después de la taquicardia, la onda T se queda invertida. Entonces, aquí podemos evidenciar eso también que ve. Pero el QT sigue siendo largo, demasiado largo el QT en esos casos. Otro ejemplo, aquí es el QT tipo 1, sin embargo, está positiva y aquí está negativa. Entonces, aquí está siendo asociada a trastornos de la repoblación ventricular. Entonces, muchas veces podemos confundirnos acá diciendo que el paciente tiene una isquemia, pero no hay isquemia. Lo hace ecocardiograma con todas las técnicas, inclusive lo puede hacer hasta coronarografía porque son pacientes jóvenes, coronarografía normal. Lo que pasa, la taquicardia a repetición que hace esos pacientes, entonces crea una memoria eléctrica. Por eso la onda T se invierte. Pero como quiera, a pesar de la inversión de la onda T, usted mire el QT, está por encima del rango normal. Otro ejemplo que es el tipo T, tipo 3, mire cómo está la onda T, está puntiaguda y el segmento ST sobre todo, es lo que define el segmento ST. Demasiado largo el segmento ST con una onda T puntiaguda. Es el patrón típico de un QT largo tipo 3. Otro ejemplo acá que vemos, ese es un tipo 2. ¿Por qué? Está largo el segmento ST, sin embargo, la onda T tiene bimodalidad de la onda T. Entonces, ese es un tipo 2 que vemos acá. Y ese tipo 2 conllevó a ese tipo de taquicardia ventricular tipo torsada de puntas. Otro ejemplo que vemos acá, que es un tipo 2 igual, la alteración de la onda T que vemos acá, el QT largo, y ese también conlleva a la taquicardia. Casi siempre la taquicardia que hace esos pacientes comienza con un extrasístole ventricular. Y del extrasístole ventricular enseguida genera la taquicardia ventricular tipo torsada de puntas. Otra niña de 3 años con una estructura de 17 síncope. Y el electro que tiene basal, un QT largo tipo 2. Recuerda que el tipo 1 es el más frecuente, seguido del tipo 2 y seguido del tipo 3. El tipo 1 obedece a alteración de los canales de sodio. El tipo 2 obedece a alteración de los canales de sodio. Y el tipo 3, pero en potasio. El tipo 3 es lo que obedece a la alteración de los canales de sodio. Tipo 1 y tipo 2 son canales de potasio y el tipo 3 es sodio. Entonces acá tiene un tipo 2 acá, por tanto la alteración es a nivel de los canales de potasio, que la alteración cromosómica, hay alteración en el canal de potasio en esos pacientes, por eso tiene esas alteraciones. Y igual tiene la onda T invertida. En una niña de 3 años, nadie va a decir que tiene una isquemia miocárdica, no, pero tiene la onda T invertida acá. Entonces, esos son memorias eléctricas que hacen esos pacientes. Ahora, para terminar con esta primera parte de QT largo,
En ese diagrama se evidencia cómo esos pacientes presentan los síntomas, en qué circunstancias. El tipo 1 se relaciona mucho con los ejercicios, con las emociones. Eso hace que esos pacientes desarrolla la sintomatología en ese momento. Emociones fuertes o nadando, por ejemplo, acá con ese ejemplo, o haciendo ejercicios y enseguida hace síncope. Ocurre porque hay alteración de los canales a nivel del potasio, 35%. El tipo 2 también tiene alteración a nivel de los canales de potasio. Sin embargo, los factores desencadenantes de eso tienen que ver con la audición, los ruidos. O sea, los ruidos, el sistema olfatorio de esos pacientes, alteraciones bruscas del sistema olfatorio, del sistema auditivo, perdón, de esos pacientes desencadena la arritmia en esos pacientes hace síncope. Y el tipo 3, como lo decía, estaba relacionado con ¿qué? Con los canales de sodio, acá, con los canales de sodio. Entonces, la alteración de los canales de sodio inclusive tiene alteraciones que comparte con otro síndrome que se llama el síndrome de Brugada. Esos pacientes, la sintomatología ocurre durante el sueño, el reposo. Entonces, cuando ve, hay varios fenotipos que los pacientes experimentan. El ejercicio, estimulación aguda de la audición o durante el reposo o el sueño. O sea, en cualquier de esas circunstancias, esos pacientes pueden hacer una taquicardia ventricular y puede conllevar a una muerte súbita. Entonces, el diagrama de esto es muy ilustrativo para demostrar de que el tipo 1 y el tipo 2 tienen su anomalía a nivel de los canales de potasio, que es a nivel de la fase 3, la fase 4 del potencial de acción. En cambio, el tipo 3 del QT tiene que ver con la fase 0 del potencial de acción, donde están los canales de sodio. Y el tipo 1 tiene que ver con factor desencadenante, los ejercicios, las emociones. El tipo 2 tiene que ver con una estimulación brusca, aguda de la audición. Y el tipo 3 tiene que ver con factor desencadenante, el sueño y el reposo. Y guarda relación con otro síndrome, que es el síndrome de Brugada, que vamos a ver después. Esos son la base para el tratamiento. El tratamiento de esos pacientes son 4 cosas nada más. Primero, el beta bloqueador. El beta bloqueador es el primer medicamento que se pone en esos pacientes, porque el beta bloqueador actúa a nivel de la fase 3 y 4 del potencial de la acción. Entonces, al inhibir esta fase, la desplazación diastólica a esa fase lo inhibe, por lo tanto, evita la arritmia en su paciente. El segundo criterio de tratamiento es el DAI, el dispositivo, o sea, el desfibrilador automático implantable. Hay que poner desfibrilador al paciente. Y el tercer criterio de tratamiento en estos pacientes es que hace una ablación del sistema nervioso simpático izquierdo, ¿ya? De forma quirúrgica. Son las 3 modalidades de tratamiento. Beta bloqueante, el DAI, que es un tipo de marcapaso especial, desfibrilador automático implantable, y tipo cirugía que se hace a través de la ablación del sistema nervioso simpático izquierdo a nivel cardíaco. O se puede hacer combinación de esos fármacos, de esas tres técnicas. Fármaco más desfibrilador y la ablación. Entonces, son esas 3 pautas que se hacen en esos pacientes. Farmacológico, debemos recordar siempre, es el beta bloqueador de elección. Ahora, el beta bloqueador puede ser cardioselectivo, puede ser no cardioselectivo. Todo depende de la tolerancia del paciente. Inclusive la dosis también depende de la tolerancia, porque siempre tenemos que tener una frecuencia cardíaca acorde. No bradicardizarse mucho el paciente, pero tener una frecuencia cardíaca acorde a la necesidad del paciente para poder prevenir las arritmias. Y si necesita desfibrilador, eso se usa generalmente en los pacientes que hacen muerte súbita resucitada, perdón, y ahí se le coloca el desfibrilador. Y es un dispositivo tipo marcapaso, va detectando la arritmia y ahí va a ser el choque eléctrico. Y por último, es la cirugía para poder ablacionar el sistema nervioso simpático en esos casos. El otro síndrome es el síndrome de QT corto.
ese síndrome de QT corto es bastante nuevo. Fue en el año 2000 donde se confirmó esto. En el año 2000, Gustav y colaboradores con Brugada determinaron un caso de QT corto en un caso familiar que había tenido una muerte súbita. Desde ahí, los estudios fueron encaminados para poder determinar qué es lo que ocurrió realmente en esa familia para poder dar nombre al síndrome del QT corto. Orígenes genéticos, mutaciones genéticas que codifican las proteínas, funcionamiento de los canales de potasio. Tiene que ver también con los canales de potasio. El diagnóstico, acá es sencillo. QT en el electrocardiograma tiene que ser menor de 320 milisegundos, o sea, 0.34. Onda T alta puntiagudas y los pacientes suelen provocar alteración del segmento ST y fibrilación ventricular documentada, fibrilación auricular, síntomas relacionados con la arritmia, muerte súbita. Los antecedentes casi siempre existen, síncope o muerte súbita en la familia, se asocia a una fibrilación auricular axilar en jóvenes. El debut pudiera ser extremadamente temprano, inclusive se está pensando de que esos pacientes pueden ser desde lactantes. O sea, es muy precoz el desarrollo del síndrome de QT corto. La clave aquí, genético igual, tiene que ver con los canales de potasio y el QT tiene que ser menos de 330 milisegundos. Aquí está el ejemplo, un QT demasiado corto, corregido siempre 293 milisegundos, como está bien pegadito al QRS es puntiaguda. Entonces, cuando se mide el QT corregido de ese electrocardiograma, da 293 milisegundos, es corto. Aquí son los tipos de QT que habíamos hablado inicialmente, ¿no? El QT1, el 2, el 3, que era del tipo 1, del tipo largo, y acá del QT corto. Entonces, aquí lo normal, aquí tenemos que tener rango normal que varía de un niño masculino a femenino. Son los rangos que se manejan. Y para decir que el QT corto en un niño menor de 310, en un masculino menor de 330 y en el femenino menor de 330. Pero tenemos que saber primero cuál es lo normal, que son los rangos normales y los rangos inferiores. A partir de ahí es que podemos saber que el paciente tiene QT corto en ese valor. Siempre los niños tienen menos 310 el corte de los niños y 330 el corte a nivel de los adultos masculino o femenino. El síndrome de QT corto igual son pacientes que tienen QT corto medido eléctricamente por la forma de base y que han desarrollado lo que se llama taquicardia ventriculares. Otro ejemplo, tiene un QT de 280, corregido tiene 330. Entonces, evidentemente se ve la onda T muy pegadita al QRS y está puntiaguda. También puede presentar alteración de la repolarización. La onda T puede negativizarse por consecuencia a una memoria eléctrica porque ha tenido una taquicardia previa. Entonces son anomalías que también pueden aparecer. Porque como lo digo, todos esos pacientes son pacientes jóvenes. Entonces en esos pacientes jóvenes es muy difícil que tengan alteraciones a nivel de las arterias coronarias, porque la alteración de cardiopatía isquémica, aterosclerosis, es desarrollo a través con los años. Entonces un niño de 10 años, de 5 años, muy difícil que tenga placa de ateroma que lo conlleva esto. Por lo tanto, eso se encuentra como memorias eléctricas que conlleva a hacer alteraciones a nivel de esos pacientes. Otro ejemplo, un QT muy corto, como ven acá, si no se fija bien, se parece a la onda P, pero no es P, es una onda T que está seguido del QRS, que está muy corto el QT. Entonces acá tiene un QT de 240, el QT corregido es 268. Está por debajo del rango normal en ese caso. El tratamiento de esos pacientes es una sola cosa. ¿Qué es lo que se hace en esos pacientes? Se lo coloca un desfibrilador. No es fármaco que hay que poner acá. No se usa fármaco en esos pacientes. Lo que se usa es el desfibrilador. Entonces, un paciente con QT corto que ha hecho arritmias, muerte súbita, recuperada, entonces, ¿qué es lo que se hace? Es implantar el desfibrilador automático implantable para prevención secundaria. Si no, no hay otra cosa. Taquicardia ventricular catecolinérgica. Es una taquicardia polimórfica
bidireccional en respuesta a la descarga de catecolaminas. Fundamentalmente ocurre con el ejercicio o el estrés. Ocasionalmente degenera en fibrilación ventricular. Debut en la infancia, casos esporádicos, aproximadamente 30 años, muerte súbita en niños, pensar en ella, o sea, cuando una muerte súbita en un niño, hiperactivo sobre todo, hay que pensar que tiene una taquicardia ventricular catecolaminérgica. Ergometría, en la prueba ergométrica, que es la prueba de la bicicleta como se conoce, protocolo de Bruce o cualquier protocolo, se ve que tiene complejos ventricular prematuros frecuentes, una taquicardia ventricular no sostenida o una taquicardia ventricular polimórfica. El electrobasal de esos pacientes está totalmente normal. La mortalidad es 30% a los 30 años. Aquí es muy difícil determinar ese tipo de arritmia a ciencia cierta en la práctica clínica, a no ser que sea estudio bien sofisticado. Porque el electrobasal, como decía acá, está totalmente normal. Son pacientes cuando hacen ejercicio físico suelen tener la sintomatología. ¿Ya? Entonces, o durante una prueba ergométrica que estamos en el paciente, porque en la prueba ergométrica el paciente va haciendo ejercicio y se va monitorizando la actividad eléctrica. Ahí se puede detectar los extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular no sostenida o la taquicardia ventricular sostenida de forma polimórfica. Ahí sí se puede hacer el diagnóstico. Pero si no se hace eso, es muy difícil determinar eso. Por eso esos pacientes, la mayoría se puede fallecer sin que tenga un diagnóstico certero, porque no se logra documentar. Y el momento de la documentación que está con ejercicio intenso, a veces el paciente puede hacer una muerte súbita y no da tiempo para hacer el estudio. Electro en reposo, como vemos acá el paciente, es un electro totalmente normal. Nadie puede decir que hay alteración acá. Solo tiene que una T invertida en una sola derivación. Un paciente joven, de adolescente, eso se pondrá normal. Ahora, cuando comienza ese ejercicio, ¿qué pasa? Comienza con una extrasístole ventricular interpolada, o sea, no hay pausa. Es una extrasístole grande interpolada acá, como se ve aquí, y máximo esfuerzo comienza con la taquicardia. Comienza con la taquicardia ventricular bidireccional. O sea, los ejes, aquí es un eje, aquí otro eje, aquí otro eje. O sea, los ejes de lo que ocurre va cambiando de un ciclo a otro ciclo. Es lo que se llama bidireccional. Entonces, con esto, al máximo esfuerzo, entonces se detecta aquí que ese paciente está haciendo taquicardia ventricular catecolaminérgica. Pero eso es cuando nosotros sometemos al paciente a esfuerzo físico. Si no, en el reposo no hay forma de detectar. Otro ejemplo, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, comienza a hacer extrasístoles ventriculares y comienza con la taquicardia ventricular. Y esa taquicardia ventricular, mira cómo tiene acá, que es una taquicardia ventricular polimórfica, secundaria a la descarga de catecolaminas. La taquicardia ventricular bidireccional, que termina en fibrilación ventricular, en paro cardiorrespiratorio en paciente femenina de 9 años. O sea, relacionado con esfuerzo físico. Realmente eso pasa a veces, inclusive con los deportistas, que no se sabe el diagnóstico y durante la actividad física puede hacer un desmayo, aunque también algunos de esos deportistas tienen una enfermedad miocárdica, que es la miocardiopatía hipertrófica, que también es común en ellos, pero algunos es por taquicardia ventricular catecolaminérgica. El tratamiento de esto es el beta bloqueador. A esos pacientes se usa el beta bloqueador como tratamiento cuando nosotros lo diagnosticamos. El diagnóstico, primero hay que sospecharlo. Corazón estructural normal, electro normal, que hace ejercicio físico, hace taquicardia inducida o polimórfica ventricular prematura en un paciente menor de 40 años, hay que sospechar. O sea, que tiene sintomatología durante la actividad física. Eso es la clave aquí, porque electroeco normal en un paciente menor de 40 años. El antecedente familiar es muy importante, hay que tener en cuenta esto. Sobre todo familiares de primer orden. Se puede diagnosticar también pacientes estructuralmente normal, coronarias normales, y durante la actividad física que hace taquicardia bidireccional o polimórfica con extrasístoles ventriculares en un individuo que tenga más de 40 años. El tratamiento, como lo decía, es el beta bloqueador. Los beta bloqueadores son de elección de sus pacientes porque es catecolaminérgica. Hay que frenar la actividad de las catecolaminas. También a ellos se usa el desfibrilador y también se usa también
lo que es la ablación del sistema nervioso simpático izquierdo. Otro fármaco que también puede usar en asociación con el beta bloqueador es la flecainida, que es un antiarrítmico clase 1C. También tiene que ver con los canales de sodio. Por lo tanto, se puede usar eso en asociación con el beta bloqueador. ¿Ya? Fármacos, aquí son dos que se puede usar, beta bloqueante. Si no resuelve con beta bloqueante, se puede asociar la flecainida. Y el desfibrilador, otro pilar de tratamiento. Y por último, la cirugía para la denervación del sistema nervioso simpático izquierdo en esos pacientes. O hacer una combinación de cualquiera de esas técnicas. Por supuesto, como la causa o el factor desencadenante es la actividad física, el paciente tiene que olvidarse de hacer actividad física extenuante, sobre todo ejercicio atenuante, deporte competitivo, etc. El paciente no puede hacer esto. El síndrome de la onda J. Tal vez ese nombre lo parece nuevo para algunos. La onda J es una deflexión con morfología de domo o joroba a nivel de la parte final del QRS. Inmediatamente luego del QRS tiene un supranivel mayor igual a 0.1 a 1 milivoltios. Las derivaciones inferiores y laterales son lo que mayormente se ve, y en las derivaciones precordiales de V5, V4, V5, V6. Si se ve en la derivación V1, V2, V3, hay que pensar o descartar primero un síndrome de Brugada o una displasia aritmogénica del ventrículo izquierdo o fármacos antiarrítmicos. Ese síndrome o esa onda que vemos acá, una deflexión, un supranivel que se ve antes de iniciar el segmento ST. En mucho tiempo se considera esto como patrón normal, pero en sí no, actualmente no se puede considerar a todos los pacientes como patrón normal. Es cierto que un 13% de la población mundial puede tener esto que forma parte de la variante normal, pero hay otro porcentaje que no son normales, sino son patológicos. O sea, siempre que vemos un electrocardiograma en un paciente, aunque sea asintomático, que lo hagamos de rutina y vemos esa morfología, la onda J, supradesnivel cóncavo, con el punto J elevado, mayor o igual a 1 milímetro, en derivaciones inferiores, derivaciones anterolaterales, hay que hacer un interrogatorio exhaustivo en esos pacientes, sobre todo si el paciente ha tenido palpitaciones o ha tenido algún tipo de desmayo, síncope o presíncope. Desde 1953 se conocía como Osborne, o sea, la onda fue detectada por él. Pero antes esto, en 1938, por la hipotermia, se había detectado que los pacientes con hipotermia tenían eso. Y Osborne en el 53 lo puso el nombre. Luego, en el 84, con Otto, 3 casos de fibrilación ventricular y onda J. Ahí recién se dan cuenta la literatura médica de que hay pacientes con onda J que hace fibrilación ventricular. Y en el 80 y el 96 se descubren los mecanismos iónicos y moleculares. Gradientes de voltaje, de potencial de acción epicárdica y endocárdica, que había diferencia a este nivel. Y en 2006 se puso el nombre como síndrome de la onda J. Entonces, o sea, hubo mucho tiempo que esa alteración existía, pero no se sabía realmente la connotación que daba. Hasta que cuando comenzaron a descubrir pacientes con fibrilación ventricular que tenía, y ahí se comenzó a estudiar, y en 2006 ya se pone el sello de síndrome de la onda J, que el paciente que tiene onda J no podemos decir que es normal en todos. Siempre tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo para poder diferenciar. Y en el 2008 ya se asoció la onda J con parada cardiorrespiratoria, fibrilación ventricular y la muerte súbita. Aquí están los ejemplos. Aquí en ese electrocardiograma hay que buscar siempre en las derivaciones inferiores y las derivaciones anterolaterales. Es muy clave. Las derivaciones inferiores que todos debemos saber, la derivación D2, la derivación D3 y la derivación AVF. Cuando vemos acá, mire cómo aquí. Debe estar aquí la línea isoeléctrica, pero no, está alto. O sea, es mayor de 1 milímetro. Acá, eso es onda J. Aquí onda J, aquí onda J. Y toda la cara inferior lo tiene. La otra cara que tenemos que evaluar es la cara anterolateral.
la derivación V4, V5 y V6. ¿Dónde está? Aquí está V4, se ve claramente, V5 y V6. Eso se conoce como signos electrocardiográficos de repolarización precoz. Cuando vemos eso en un paciente, tiene repolarización precoz. Tiene repolarización precoz, eso se considera algo normal, siempre y cuando no haya arritmia. Pero si ese paciente hace arritmia, ya no se habla de repolarización precoz, sino se habla de ¿qué? De síndrome de la onda J. Como lo decía, un 13% aproximadamente de la población puede tener eso como normal. Pero hay otro grupo de pacientes que tiene eso que no es normal. Sospechar eso siempre cuando el paciente tenga alguna anomalía, alguna sintomatología arritmia. Y hagamos ese electrocardiograma y vemos que tiene eso, hay que darle caso, hay que estudiar este tipo de paciente. Pero si no tiene ninguna sintomatología, síncope, presíncope, palpitaciones, nada de eso ha tenido, hace su actividad todo normal, y usted ve eso, usted puede considerar que tiene un síndrome de, un patrón de repolarización precoz. Patrón de repolarización precoz. Pero si hay arritmia o síncope o alguna sintomatología, por mínimo que sea, relacionada con arritmia, entonces no se puede decir que es un síndrome de repolarización precoz, sino se habla de síndrome de la onda J, porque ya es algo patológico. Aquí el límite entre lo normal y lo patológico no está bien definido. Lo que define es la clínica y la evolución clínica y el seguimiento. Repolarización precoz se ve en la hipotermia, en la hipercalemia, en el daño cerebral, la angina vasospástica o otra coronopatía y en el síndrome de Bullard. Todo eso nos puede dar repolarización precoz. Acá se ve, aquí, onda J, T alta puntiaguda, que se ve en toda la cara inferior y en la cara anterolateral. Aquí tenemos aquí 4 instantes eléctricos de la onda J en un mismo paciente antes de la arritmia que ha presentado. Aquí es el electrobasal anterior. Cuando vemos acá, tiene en la cara inferior, siempre hay que buscar ahí onda J, onda J. Y en la cara anterolateral, cuando vemos aquí, no hay nada. O sea, V4 está libre, V5 está libre, V6 solo tiene aquí en la cara inferior. 4 horas antes del episodio de fibrilación ventricular, ¿qué tiene? Cara inferior se mantiene y en la cara anterolateral ya comienza a tener, sobre todo en V5, V6. Ya se eleva un poquito la onda J. 10 minutos antes de la fibrilación ventricular, la onda J, ¿qué pasa con la onda J? Eleva la onda J y enseguida conlleva a una extrasistolia ventricular. La onda J sigue la onda J y enseguida el extrasístole ventricular. Conlleva la onda J y comienza a implicar la derivación V1, V2, V3 y en toda la cara anterolateral. ¿Ya? Se ve ya la onda J donde quiera y en el estadio 4 ya como vimos acá, ese mismo paciente hace una taquicardia ventricular disparada que termina en una parada cardiorrespiratoria. O sea, como ve, la secuencia del mismo paciente con la onda J, que tenía solo en la cara inferior, pero con el transcurso del tiempo fue pasando de un momento a otro hasta desencadenó la taquicardia ventricular y el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio. O sea, no es tan benigno como la gente como se pensaba antes. Siempre que vemos una onda J en un paciente, por más asintomático que sea, hay que indagar bien, hay que interrogar bien. Otro caso que podemos ver acá, el electrocardiograma basal tiene onda J y en la cara acá no se ve bien. Luego lo ponemos un medicamento que se llama el Isuprel. El Isuprel es un medicamento que se usa para poder activar el nódulo sinusal. Es un beta agonista que estimula por preferencia el nódulo sinusal con el fin de aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando hace esto, enseguida aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, y la onda J que tenía desaparece. Desaparece la onda J. Pero cuando lo ponemos a la flecainida, ¿qué es lo que es la flecainida? Que es un antiarritmo clase 1C. Bloquea los canales de
sodio a nivel de la fase 0 del potencial de acción. Entonces, con esto aparece de nuevo la onda J. Aparece la onda J. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente con una telemetría nocturna? Entonces, en la noche comienza a acentuar ¿cómo se llama? La onda J comienza a acentuar. Se pone más evidente. Y sencillamente esos pacientes pueden hacer parada cardiorrespiratoria durante el sueño. Porque durante la noche se expresa más en ese tipo de anomalía eléctrica que le puede conllevar a una parada cardiorrespiratoria. Por eso a veces los pacientes están bien y de momento lo levanta por la mañana ya no se puede despertar porque ya esa alteración que ha progresado ha hecho el trascístole ventricular que se ha organizado ya conlleva una taquicardia ventricular como está en el sueño, no se da cuenta y enseguida hace la muerte súbita. Otros ejemplos de taquicardia de onda J que es un paciente que termina en parada cardiorrespiratoria. Igual la onda J tiene, a veces puede ver también la derivación de uno, pero lo más común es el cara inferior y cara anterolateral. Conlleva a las alteraciones, la onda J tiene acá, la onda J, luego comienza a hacer los extrasístoles. La base de todos esos pacientes con síndrome aritmogénico hereditarios y el inicio de la arritmia es a través de un extrasístole ventricular. Hace el extrasístole ventricular y luego conlleva la taquicardia. La reproducción precoz, como lo decía, es benigno en jóvenes, en atletas. ¿Ya? Incluye V5 o V6. Entonces, se considera precoz, se considera benigno cuando no haya ningún tipo de síntomas, ninguno. Si no es síntoma, entonces es benigno, es algo que se considera como no da alteraciones importantes, o sea, es más seguro en ese sentido. Pero mínima sintomatología que ocurre, ahí viene lo que se llama también el síndrome de Maguire. Ese síndrome es que los pacientes tienen combinado QT largo asociado al síndrome de la onda J, las dos cosas. Entonces, eso aumenta la probabilidad de arritmia maligna en esos pacientes. Como ejemplo, vemos aquí, tiene la onda J y tiene el QT largo, las dos cosas asociadas. Esos pacientes presentan múltiples episodios de fibrilación ventricular y enseguida conlleva paro cardiorrespiratorio. El síndrome de la onda J, como vemos acá, igual fue un deportista, futbolista de 21 años. ¿Vieron? El electrocardiograma basal es este. Pero luego tiene muesca, tiene la onda J en la derivación de la cara inferior. Aquí lo mismo acá. Y aquí otro ejemplo de un ciclista que tiene también el mismo problema. Entonces, es acá un síndrome de reproducción precoz que se puede decir acá, o sea, una reproducción precoz en esos pacientes. Y esos pacientes tienen que estudiar. Hay que estudiar esos pacientes porque como son deportistas, no voy a hacer con el deporte que conlleva a arritmia, aunque también puede hacer durante el reposo. A esos pacientes se lo hace una ergometría. Como es atleta, es obligado la ergometría para poder certificar con seguridad que puede continuar a hacer el ejercicio o no. En caso, durante esto, como digo, un 13% de la población puede tener normal, que es inocente, no hay problema. Entonces hay que hacer pruebas primero a esos pacientes para poder dar la certificación de que pueda hacer su atletismo o no. Durante la prueba ergométrica, si se ve que hay cambios o el patrón de la reproducción precoz se extiende a otras derivaciones o comienza a hacer extrasístole por mínimo que sea, entonces a esos pacientes se le prohíbe continuar con su actividad, si no hay riesgo de muerte súbita relacionado con la actividad física. Aquí otro ejemplo es un paciente que tiene onda J, pero asociado al síndrome de Brugada, que es un portador del síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, como lo vemos a continuación, que es otro de los elementos que tenemos que revisar, aquí tiene la muesca, tiene la onda J en toda la derivación prácticamente, incluyendo la derivación B3. Cuando le hace una prueba que es test de amalina, entonces conlleva a Brugada tipo
1. O sea, es el electro inicial. Y cuando con el test de amalina, que es una prueba que se hace un medicamento antiarrítmico, también es tipo 1A, que se pone al paciente y convierte al tipo de Brugada. O sea, ese paciente tiene las dos cosas asociadas. Tiene una onda J y tiene también un síndrome de Brugada. Es un paciente de 34 años, hombre, y con un ecocoronarografía, o sea, angiografía coronaria normal, tiene problema onda J, elevación de segmentos ST precordiales, extratítulo ventricular, fenómeno de RNT, de reentrar en la fase 2, latido post extrasistólico. Entonces, cuando vemos acá, mire cómo tiene aquí es una morfología especial que tiene ese paciente aquí, como si fuera patrón R', pero ese patrón R', es una morfología tipo Brugada, que conlleva a los extrasístoles que está presentando el paciente acá, pero además que tiene la onda J. O sea, tiene las dos cosas. Tiene la onda J por un lado y tiene la morfología de Brugada. Y comienza a hacer extrasístoles ventriculares y eso aumenta el riesgo de aristas malignas en esos pacientes. La característica clínica eléctrica similar con una común plataforma arrítmica relacionada con la amplificación de las corrientes ITO, que son corrientes de potasio y que median la onda J. Respiración precoz, síndrome de Brugada, muerte súbita nocturna inexplicada y la fibrilación ventricular idiopática. Entonces, todo eso se relaciona con el síndrome de la onda J. Por lo tanto, el síndrome de la onda J es un síndrome en el que el paciente tiene onda J y lo hace susceptible a tener arritmia maligna. Y también puede asociarse a otras arritmias, síndrome arritmogénico hereditario como el síndrome de la onda de Brugada o una fibrilación ventricular idiopática. Cada vez que vemos repoblación precoz en un paciente, no considerar en primera instancia que es benigno, que es algo normal, sino indagar al paciente, hacer interrogatorio y revisar de forma precisa el electrocardiograma y investigar los antecedentes familiares de primer orden, papá y mamá, hermanos, en busca de una muerte súbita. Eso nos orienta mucho. A veces el paciente no sabe, pero hay que preguntar, insistir para que lo pueda dar la información, para uno tener la certeza de que está frente a un posible síndrome de repoblación precoz normal, que es considerado benigno, o estamos frente a un síndrome de la onda J que lo puede conllevar a una muerte súbita. Electro común continuo de la expresión fenotípica, o sea, repoblación precoz más Brugada es lo que conlleva a un síndrome de la onda J. O sea, muchas veces se asocian. Lo proponen subtipos, el tipo 1, signo en la cara lateral, hombre sano y atletas. Solo en la cara lateral, sano y atletas. ¿Ya? O sea, eso nos puede orientar. Cuando vemos el electro que tiene solo en la cara lateral. ¿Cuál es la cara lateral? V4, V5, V6. Ahí solamente si tiene ahí atleta, podemos decir que eso puede ser normal, siempre y cuando no nos refiere a arritmias, palpitaciones, síncope o presíncope. El tipo 2 tiene la cara inferior o tiene la cara infralateral. Eso se asocia a alto riesgo. Esos pacientes generalmente no son normales. Y el tipo 3 tiene localización inferior, global, lateral, precordiales, muy alto riesgo de arritmia. Y el tipo 4 se considera el síndrome de Brugada. El consenso de los expertos sobre la repoblación precoz tratamiento, por tanto, se refiere al síndrome de la onda J, el tratamiento es el desfibrilador. El desfibrilador es el tratamiento. En algunos casos, cuando hace una tormenta eléctrica, se puede poner infusión de isuprel o se puede poner la quinidina, pero el tratamiento es el desfibrilador automático implantable. ¿A qué se pone eso paciente cuando hace una parada cardiorrespiratoria resucitada, ya una muerte súbita recuperada? En ese caso, entonces se le pone el desfibrilador. El síndrome de Brugada
Ese síndrome que se conoce como bloqueo de rama derecha incompleta, con morfología especial suprarrenal del segmento ST a nivel de las derivaciones precordiales V1, V2, V3, conlleva también a muerte súbita. Fue descubierto por los hermanos Brugada, que son dos españoles, que fueron los que hicieron el descubrimiento de esta enfermedad desde 1992. O sea, tampoco podemos decir que es una enfermedad muy antigua, porque recién se conoce también en el 92 por los hermanos Brugada. La incidencia de la muerte súbita por esto está en aumento. Aproximadamente 40, la edad promedio 40 años, 20% de la muerte súbita con corazón estructuralmente normal, que es lo que forma parte de los síndromes de las canalopatías. La incidencia se desconoce con exactitud, pero es más frecuente en el sudeste asiático. En el sudeste asiático es muy común esta enfermedad, 8 a 10 veces más frecuente en el hombre que la mujer. ¿Por qué? Tiene que ver con lo corriente hito y que guarda relación directa con la testosterona, la hormona masculina. El supranivel se ve en V1, V3 de forma dinámica. Como vemos acá, en esta derivación es un bloqueo de rama derecha, como vemos, pero patrón RR', pero tiene aquí un supradesnivel a nivel de la derivación P1. Ese supradesnivel que tiene acá es la morfología de Brugada, igual que en la derivación 2 que vemos acá y un poquito en la derivación 3. De hecho, la derivación 1 es lo que establece el diagnóstico como tal. ¿Ya? Un supradesnivel, morfología de bloqueo de rama derecha con supradesnivel del ST en la derivación V1, ya sea de forma espontánea o inducida por la medicina. Y vamos a ver a continuación. Oculto, desmascarado por la fiebre. O sea, si el paciente tiene fiebre, lo puede ocultar, es lo que nos están diciendo. Bloqueador de sodio, fármacos vagotónicos. Son cosas que no puede, están ocultos, no desmascar. Es el tipo 1 que vemos acá, es el patrón tipo 1, bloqueo de rama derecha incompleta con supradesnivel de la onda del segmento ST. Bloqueo de rama derecha incompleta, supradesnivel del segmento ST. ¿Ya? El patrón eléctrico de suprannivel en precordial derecha no es un síndrome específico de expresión eléctrica común, anormalidades estructurales de origen genético, inflamatorio específico. O sea, no podemos decir que ver eso solamente es, sino hay otras entidades que podemos pensar que también pueden dar esto. Pero siempre que vemos esto, siempre hay que pensar en el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, los patrones eléctricos. Hay 3 tipos de patrones eléctricos. El tipo 1, 2 y el tipo 3. El tipo 1 en 2 derivaciones con o sin bloqueador de canales de sodio, al menos uno siguiente. El electrocardiograma tipo Brugada en el tipo 1 sin esos elementos. Aquí conlleva a una fibrilación ventricular documentada, agonía nocturna, taquicardia ventricular polimórfica autolimitada, síncope, electrocardiograma en familiares, antecedentes familiares de muerte súbita menor de 45 años y un estudio electrofisiológico positivo. Es así que se hace el diagnóstico. El patrón tipo 1 es lo que hace el diagnóstico. O sea, un patrón tipo 1 con esos antecedentes, eso no confirma el diagnóstico. O un patrón tipo 1 sin esos elementos también no confirma el diagnóstico. ¿Ya? Es el síndrome cuando la sintomatología y el signo eléctrico es solamente cuando es el hallazgo eléctrico. Es muy importante diferenciar esto. Hablamos de síndrome de Brugada cuando hay tipo 1 más esos elementos. Y hablamos de signo de Brugada o electro tipo Brugada cuando solamente tenemos el electro sin esos elementos previos. Los expertos nos dicen de que el síndrome de Brugada se establece el diagnóstico con el tipo 1. El tipo 1, la morfología tipo 1 es lo que nos define. Para eso necesitamos hacer un electrocardiograma colocando los electrodos V1 o V2 en el segundo, tercero o cuarto espacio intercostal. Y ahí tenemos más sensibilidad para poder detectar la anomalía.
Y los pacientes también con síndrome de Brugada se puede detectar con el tipo 2 o tipo 3, con un supranivel mayor o igual a 1 milímetro, pero después de la administración de una prueba de un medicamento que es la amalina. La amalina es un medicamento antiarrítmico clase 1A que se coloca a esos pacientes como bloqueador de los canales de sodio y nos pone de manifiesto el patrón. El paciente tiene el patrón tipo 3 o tiene el patrón tipo 2, no tiene el 1, usted le pone la amalina y convierte el patrón tipo 3 o tipo 2 a tipo 1. Así usted confirma el diagnóstico. Por lo que confirma el diagnóstico es el tipo 1, ya sea espontáneo o inducida por fármaco. Son todas las causas que nos pueden confundir con un síndrome de Brugada, porque muchas patologías nos pueden dar un bloqueo incompleto de rama derecha con supranivel a nivel del segmento ST a nivel V1. Bloqueo de rama derecha típico, infarto, sobre todo el ventrículo derecho, pericarditis, miopericarditis aguda, derrame pericárdico, embolia pulmonar, disección aórtica, trastorno del sistema nervioso central autónomo, la distrofia muscular de Duchenne, ataxia de Friedreich, que son anomalías genéticas a nivel neurológicas, perdón, hipertrofia ventricular izquierda, displasia retrogénica del ventrículo derecho, compresión mecánica del tránsito de salida, un sinnúmero de patologías que nos pueden dar también la morfología de Brugada, ¿ya? Entonces, el signo de Brugada solo, cuando vemos, tenemos que pensar en todo. Pero si tiene signo de Brugada y ha tenido arritmias, entonces nos facilita pensar directo el síndrome de Brugada. Pero cuando vemos, no podemos catalogar todos los pacientes, tenemos que evaluar el electrocardiograma, ver la condición que tiene el paciente, fármacos, algunos antecedentes, algunas comorbilidades que nos pueden justificar que también puede tener esta anomalía. Y recordar siempre que la edad promedio de esos pacientes es alrededor de los 40 años. Entonces, un paciente de 70 o 80 años, que yo veo un bloqueo incompleto de rama derecha con supranivel del ST a nivel de V1, no, o sea, es más probable que no sea Brugada. Sin embargo, un paciente de 15 años, de 20 años, con bloqueo incompleto de rama derecha, con supradecimal del ST en la derivación V1 y que ha tenido en la familia, hermano o padre, que ha tenido muerte súbita, entonces fácilmente hay que pensar de que eso podrá ser un síndrome de Brugada. Entonces, aquí hay que diferenciar paciente de paciente. Y la clínica del paciente, la comorbilidad, los factores familiares son muy importantes para poder discernir una cosa de la otra. Porque como vemos acá, las causas que nos pueden dar esa alteración eléctricas basal son muchísimos. Entonces no podemos recordarnos de todo, pero siempre buscar la anomalía que nos puede justificar. Si no encontramos nada y hay antecedentes que lo justifica y la edad sobre todo, entonces pensar siempre en el síndrome de Brugada, que la edad promedia es alrededor de los 40 años. Aquí están los patrones que estamos viendo, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es el tipo 1, es lo que establece el diagnóstico. ¿Ya? En el tipo 1, bloqueo de rama derecha incompleto con supranivel del ST. Es lo que se ve en la derivación V1, V2. Puede tenerse V3, pero esas dos derivaciones son los primordiales. En el tipo 2, el bloqueo de rama derecha incompleta, pero es como silla de montar a nivel del segmento ST. ¿Ve? Eso se llama silla de montar acá. Entonces, eso es diferente de acá. Entonces, eso no me confirma el diagnóstico. Y el tipo 3, aquí igual tiene supranivel, pero es menos prominente que el tipo 1. ¿Ya? Entonces, a esos dos tipos, cuando vemos esto y tenemos la duda, si era Brugada o no es Brugada, entonces a eso se hace la prueba de amalina, que es el antiarrítmico que se coloca a esos pacientes para que del tipo 3 o del tipo 2 se convierta a tipo 1. Si eso ocurre, no hay duda alguna, se trata de un Brugada. Solo el electrocardiograma tipo 1 es diagnóstico, no es tipo 2 ni tipo 3. Eso es clave. Puede tener 3 morfologías, pero la morfología que nos confirma el diagnóstico eléctrico es el tipo 1. Cuando tengamos tipo 2, tipo 3, hacemos la prueba de amalina para que convierta a tipo 1. Si eso no ocurre, no podemos confirmar. La confirmación única electrocardiográfica se hace por el tipo 1. Eso es muy importante. El síndrome de Brugada, aquí están las alteraciones que estamos viendo.
Mire aquí, eso es el electrocardiograma basal con todas las derivaciones. Acá está el supradesnivel con el bloqueo incompleto de la rama derecha. Esas dos derivaciones son clave, V1 y el V2. Aquí igual, el síndrome de Brugada, vemos que la alteración eléctrica aquí, bloqueo de rama incompleta de la rama derecha, con supradesnivel de DCT. Síndrome de Brugada es el primer y segundo espacio, es V1 y V2, cuarto espacio intercostal, y aquí en el segundo espacio intercostal. ¿Por qué se prefiere colocar acá en el segundo espacio intercostal? Porque aquí aumenta la sensibilidad. ¿Ya? Lo detecta con mayor porcentaje, a eso se refiere. Porque cuando lo coloca a cuarto espacio, mira, parece un electrón normal o tiene supraneve, pero no es significativo para poder decir que es un Brugada. Sin embargo, cuando lo colocamos en el segundo espacio, se pone en evidencia. Mira ese gran supraneve que tiene. Entonces, aquí, por eso se prefiere colocar, si tenemos la sospecha clínica que puede ser Brugada, colocar los electrodos en el segundo espacio intercostal, V1 y V2, obviando el estándar, que es el cuarto espacio intercostal, para poder tener mayor sensibilidad de detección. Es un electrobasal y mira, el electrobasal tiene un tipo, es el tipo 2, es un patrón eléctrico tipo 2 de Brugada, pero se hace la prueba de procanamida, que es otro antiaritmo que se usa, y enseguida se convierte a tipo 1. ¿Ya? Del tipo 2, con la medicina, con el fármaco, se convierte a tipo 1. Y aquí se confirma si es un paciente con electrobrugada. Aquí igual, el basal tiene tipo 2, que es silla de montar, bloqueo incompleto de rama derecha, morfología silla de montar, y la prueba de procainamida lo convierte a tipo 1, es brugada. Lo hace quinidina, entonces quinidina lo hace desaparecer. Por eso, la quinidina forma parte de los pilares de tratamiento de los pacientes con Brugada. Aquí está la evidencia por qué se usa. Y aquí, una prueba basal, un electrobasal acá, que es aquí cuando vemos de 1, prácticamente no se ve. Pero cuando colocamos la malina, mira cómo convierte. Convierte de basal a patrón Brugada. Entonces, este paciente igual tiene signo de Brugada. El síndrome de Brugada, la recomendación terapéuticas es evitar todo tipo de droga que puede aumentar, agravar el supranivel del DCT. Hay que evitar todo. Evitar ejercicio, exceso de consumo de alcohol, porque también se ha demostrado que esos son fármacos de sustancias que también incrementan esa probabilidad. Si tiene fiebre, hay que tratar, porque vimos que la fiebre es un fenómeno que desenmascara el proceso. O sea, el paciente no puede estar con fiebre, sino se pone más manifiesto el patrón de Brugada y el paciente lo conlleva a la arritmia. Los pacientes que hacen una muerte súbita, resucitada, a esos pacientes el tratamiento es ponerlo el desfibrilador. La quinidina, como lo dije, la quinidina es uno de los fármacos que se utiliza para poder eliminar o para poder quitar las arritmias en esos pacientes. Igual que el Isuprel, que hace el isoproterenol, que es el mismo que el Isuprel, que hace una estimulación excesiva de él para poder frenar esas taquicardias que presentan esos pacientes. Básicamente, los pacientes con Brugada, el tratamiento farmacológico es la quinidina como vía oral, el tratamiento intravenoso para suprimir la arritmia en el momento que tenga el Isuprel, y el tratamiento en caso de que el paciente ha tenido una muerte súbita recuperada o por un estudio electrofisiológico se ha demostrado que el paciente hace arritmia, entonces se lo coloca el desfibrilador. Hay discordancia en el estudio electrofisiológico de esos pacientes. Algunos prefieren hacerlo por demostrarlo por el estudio electrofisiológico, pero se ha visto de que los estudios electrofisiológicos se hace por el día. Nadie hace estudio de electrofisiología por la madrugada. Y esos pacientes hacen muerte súbita por la madrugada. Entonces, en el momento que hace el estudio electrofisiológico por la mañana, ya no induce arritmia. Pero en la madrugada el paciente lo hace. Entonces, eso
Hay una controversia respecto a eso, por eso algunos autores consideran de que no se debe hacer de rutina los estudios electrofísicos en los pacientes con Brugada, porque se demostró de que ellos hacen arritmia por la madrugada y los estudios se hacen por la mañana. O sea, el horario aquí juega un papel importante, por eso no se induce la arritmia que quiere inducir para poder documentar. Pero antecedentes familiares de primer orden, muerte súbita o Brugada en la familia y el paciente tiene Brugada, entonces es un alto riesgo de muerte súbita. Eso paciente se lo preconiza y se lo pone el desfibrilador automático. Parada cardíaca inexplicable, fibrilación ventricular idiopática, FBI se llama. Entonces, esa taquicardia ventricular, esa fibrilación ventricular, perdón, que presentan los pacientes y que la causa no se desconoce, no se conoce para nada. Se hace todo tipo de estudios que no se conoce. Entonces, es un diagnóstico de exclusión. Es totalmente de exclusión. No tiene QT corto, no tiene QT largo, no tiene Brugada, no es taquicardia ventricular catecolinérgica, no tiene una onda J expresa. Sin embargo, el paciente fallece. Hace parada cardiorrespiratoria. Entonces, es lo que se llama la fibrilación ventricular idiopática. Eso fue desde 1850, donde esos autores encontraron irregularidad en los movimientos porque los elementos anatómicos individuales pierden su interrelación y pierden su sincronía. Se debe a una contracción rápida, desordenada y asincrónica del músculo cardíaco, de repente, y conlleva a la muerte. Luego, los años van pasando y hasta 1914 fue determinado como fibrilación ventricular como causante de la muerte súbita en esos pacientes. La fibrilación ventricular idiopática, etiología desconocida, más común en cardiopatía estructural, sin corazón sano, análisis genético. Sin corazón sano, hay que hacer análisis genético. O sea, aquí puede haber cardiopatía estructural, es una de las diferencias que de las demás canalopatías. Joven con síncope, parada cardíaca, taquicardia ventricular, en ausencia de cardiopatía, hay que ir o de canalopatía identificada. No relaciona con ejercicio, disparada por tracésulos ventriculares con intervalos de acoplamiento cortos. Generalmente, en el electrocardiograma, ausencia de coherencia se define, o sea, una fibrilación ventricular. La tasa de recurrencia un 30% después del primer episodio. Y final común es la muerte de esos pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria. Es difícil determinar cuál arritmia inicia la parada cardíaca en esos pacientes, porque generalmente es extrahospitalaria y no da tiempo que el paciente se traslade en un hospital o un centro para poder hacer los estudios respectivos para poder determinar la posible causa o el mecanismo arritmogénico para deducir por lo menos lo que pasó. Y generalmente, post-mortem autopsia, no hay ninguna alteración. Entonces, por eso, la fibrilación ventricular idiopática sigue siendo una enfermedad de etiología desconocida y es diagnóstico de exclusión. Diagnóstico de exclusión, paciente tiene ese diagnóstico mientras no se puede demostrar de otro tipo de enfermedades conocidas que haya causado, y si aparece un hallazgo eléctrico, deja de ser una fibrilación ventricular idiopática. O sea, se considera en primera instancia fibrilación ventricular idiopática, pero en el transcurso si se da un hallazgo eléctrico que puede justificar la muerte del paciente, ya deja de ser una fibrilación ventricular idiopática. O sea, siempre es de exclusión sin otra causa que justifique el trastorno eléctrico en el paciente. El consenso de los expertos, como lo dice, es fibrilación ventricular idiopática, muerte súbita resucitada en los pacientes y que haya documentado una arritmia, no enfermedad cardíaca conocida ni respiratoria, ni metabólica, ni toxicológica. Las recomendaciones en caso de seguimiento de esos pacientes, el test genético puede ayudar en algunos casos para poder diferenciar de algunos tipos de canalopatías, ¿sí? Algunas alteraciones de los canales que se conoce para poder identificar esto, pero hacerlo a todos los pacientes tampoco se hace, sino algunos casos específicos es lo que se recomienda a los expertos para poder realizar con el fin de determinar si posiblemente es esto. O sea, sí, para poder descartar la demás causa y decir que ha sido por una fibrilación ventricular idiopática.
El tratamiento no es otra, el desfibrilador automático. Es el desfibrilador que salva a esos pacientes, no es otra cosa. Fármacos no se pone, nada. Y claro, hay que hacer los estudios de los miembros de la familia. Eso sí, se tienen que estudiar todos los miembros de la familia de primer orden, electro, ejercicio, prueba de esfuerzo, etcétera, para poder detectar si hay algún indicio de arritmia que puede orientar hacia el diagnóstico, ¿ya? Y en caso de que se detecta, para poder hacer el tratamiento oportuno. Bueno, eso es todo por la taquiarritmias. Perdón, las canalopatías. Sé que es una charla bastante larga, con terminologías nuevas que tal vez no dominan. Bueno, estamos a tiempo de las preguntas sobre todo lo que hablamos. QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular catecolinérgica, síndrome de la onda J y la fibrilación ventricular idiopática. Las preguntas. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Aló? Sí, sí, profesor. Sí. A ver, estamos a tiempo de preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. A En ver, el diga. caso del síndrome de Buergar, que era, bueno, del tipo 1, tipo 2 y tipo 3, Sí, en el cual decía, bueno, en que yo veo que sí, es tipo 1 por el electrocardiograma, y 2 y 3 con la prueba del fármaco anagalina. Entonces, para yo diferenciar si es tipo 1, 2 o 3, tengo que sí hacer la prueba con el fármaco para descartar que no es uno o, o cómo digo sí, es tipo 1 o es tipo 3. mira. El síndrome de Brugada, el signo eléctrico de Brugada son 3 tipos eléctricos. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Exacto. Esos 3, nosotros podemos encontrar eso en un electrocardiograma de superficie a un paciente. Ahora, si vemos el tipo 1, eso nos confirma el signo. Lo que no nos confirma es el tipo 2 y el tipo 3. Ajá. Cuando tengamos un paciente que tenga tipo 2 o tipo 3 de Brugada en un electrocardiograma, tenemos que hacer la prueba farmacológica. El objetivo de la prueba farmacológica es que el tipo 2 o el tipo 3 que tiene el paciente se convierta en tipo 1 para nosotros poder decir, confirmar que tiene que tiene signo de Brugada. Porque lo que establece el diagnóstico es solamente el tipo 1. Tipo 1. Exacto, solo el tipo 1 nos confirma el diagnóstico. El tipo 2 no nos confirma, el tipo 3 tampoco. Pero si tiene tipo 2, tipo 3, no podemos decir que no tiene Brugada. Entonces, ¿qué hacemos? Poner prueba de amalina o procainamida Para para descartar ver el tipo si 1. con la prueba se convierte el tipo 3 o el tipo 2 a tipo 1. Si eso ocurre, entonces el paciente tiene síndrome de Brugada. Ok, o sea, ahí se descarta, digamos, Exacto. si es que no hay no vuelve a ser tipo 1, digamos, después del tratamiento, ahí Y ahí se confirma que es tipo 1. no, si no convierte, si la prueba farmacológica no convierte el tipo 2 a tipo 1, no es Brugada. No es vulgar. No es Brugada. Exacto. Obligatoriamente, la prueba farmacológica tiene que convertir el tipo 2 y el tipo 3 a tipo 1. Y ahí Eso es la idea. confirma que Pero es si vulgar. eso no ocurre, entonces eso no es. Recordar que hay un sinnúmero de listado que puede dar morfología tipo Brugada. ¿Ya? Pero todos no son. ¿Ya? El único criterio Brugada es el tipo 1. Si vemos el tipo 1, después de hacer diagnóstico diferencial con otra patología, es Brugada, signo de Brugada. Pero si no es el tipo 1, tiene el tipo 2 o tiene el tipo 3, hacemos la prueba de la farmacológica. Y si con la prueba farmacológica no convierte el tipo 2, el tipo 3 a tipo 1, ese paciente se descarta. Okay. Pero si la prueba farmacológica lo convierte tipo 2 y tipo 3 a tipo 1, eso sí entra como Brugada. Ok. ¿Ya? Gracias. Ok, entendido. ¿Otra duda, otra pregunta?
Seguimos, otra pregunta. A ver, ¿qué dice Laura? Carol. Francisco. ¿Alguna duda que tenga? Doc, yo tengo una pregunta. Buenas noches. A ver, diga. Yo lo había entendido, no sé si estaba mal. O sea, para nosotros obtener una regularización de la parte de lo que es precoz, indicaba que únicamente podríamos ver en la cara lateral B4, B5 y B6, o solo en la B4. La repolarización precoz. La repolarización precoz se ve en la cara lateral, anterolateral, mejor dicho, V4, V5, V6. Eso generalmente es benigno, generalmente. ¿Ya? O sea, el supradenivel con la onda J en la derivación V5, V6, V4. Cuando vemos ahí solamente, sobre todo en pacientes atletas, eso suele ser benigno, eso no suele traer ningún tipo de complicaciones. Eso se llama repolarización precoz, que es benigno. Pero si lo vemos en la cara inferior, sobre todo en la cara inferolateral, o sea, D2, D3, AVF, más la derivación V5, V4, V5 y V6, entonces, antes de decir que una repolarización precoz benigno, tenemos que investigar bien este paciente, porque sencillamente puede tener un síndrome de la onda J. Hay muchos pacientes que ustedes ven en emergencia, que hacen un electro de rutina, viene por otro motivo, le hacen un electro y se ven eso. ¿Ya? Entonces, los antecedentes nos van a orientar. La edad del paciente nos van a orientar. La profesión del paciente nos van a orientar, sea atleta o no atleta. Y la sintomatología sobre todo nos va a orientar. Si ha tenido palpitaciones, si ha tenido síncope, si ha tenido presíncope. Entonces, son cosas que nos pueden orientar para decir probablemente ese signo de la onda J o esa repolarización precoz es benigno o es patológico. O, como lo dije, el 13%, eso puede encontrarse en 13% de la población mundial considerado como algo normal, como algo benigno. Pero sin embargo, hay otro grupo de pacientes sí que tienen anomalía. Por lo general, lo que son benignos se ve solo en V4, V5, V6. Pero lo que implica V5, V6, V4, más la cara inferior, entonces a esos pacientes hay que investigar. ¿Ok? Ya, Doc. Otra pregunta, Doc. Digamos, si es que un paciente atleta llega sin signos de gasto cardíaco y ha tenido... Aló, habla un poco, no le escucho bien. Aló. Ya, ¿ahí me escucha, Doc? Sí, diga ahora. Ya. Como le mencionaba, digamos que es un paciente atleta, ¿verdad? Y llega sin signos de gasto cardíaco, con un síncope que ha tenido. El primer paso en esto, ¿cuál sería? Aló, no se escucha bien. Su volumen está bajo. Ahí estamos. Aló, repite la pregunta, por favor. Si es que el paciente es un atleta, Doc, y llega sin signos de gasto cardíaco y con un síncope, ¿cuál es el primer paso que nosotros tomaríamos ahí? ¿Medicamento o acción de RCP? O sea, un paciente que llega sin signos vitales. Con un síncope y que ha tenido signos de gasto cardíaco. Síncope sin signos de gasto cardíaco o sin signos vitales. Aló. Que ha contraído ya un síncope. Síncope. Porque mira, técnicamente la palabra síncope es pérdida de conocimiento de la fuerza muscular con recuperación espontánea. O sea, un paciente que llega, generalmente el síncope no son, la mayoría no es presenciable. Los pacientes lo que nos refiere. O puede ser que un paramédico o una licenciada no asiste, no refiere el caso del síncope, pero por lo general es muy difícil que el médico asista al síncope. ¿Ya? Entonces, como el concepto lo dice, es pérdida de conocimiento de forma transitoria
con recuperación espontánea. Un paciente que nos llega así, entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que estudiar ese paciente. Se hace toda la valoración neurológica, cardiológica, metabólica, respiratoria, todo, ¿ya? Hasta la parte vasovagal, para poder determinar la posible causa del síncope. Hay un sinnúmero de causas que nos da síncope, pero la parte cardíaca está en la parte de las arritmias, las miocardopatías. Cualquiera de esos nos puede dar síncope. Las alteraciones neurológicas de los pacientes. O sea, depende de la posible causa que nosotros sospechamos para poder dirigir la conducta. Si determinamos que la causa pudiera ser algo cardíaco, por ejemplo, un paciente que tiene cardiopatía isquémica crónica y que hace síncope, la primera causa que viene a mente es que ha hecho una taquicardia ventricular no sostenida, que lo ha conllevado al síncope. Entonces a ese paciente hay que estudiar la parte isquémica cardíaca. Pero síncope, el manejo del síncope es estudiar todo el paciente para poder determinar la posible causa y según eso actuar. Ahora, si el paciente llega, no tiene signos vitales, creo que llegó ya en parada cardiorrespiratoria, ahí no se busca nada, se comienza con maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Cardiopulmonar, masaje, defibrilación, fármacos para ver si se puede resucitar al paciente. Una vez que se logra resucitar al paciente, y ahí se hacen las investigaciones pertinentes, principalmente la parte cardíaca, la parte neurológica, alteraciones endocrino-metabólicas, electrolitos, todo eso se va a estudiar después. Pero primero hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. O sea, aquí creo que son dos cosas diferentes. Síncope a una cosa y el paciente llega sin signos vitales, es otra cosa. O sea, cada uno lleva una conducta diferente. El síncope nos da tiempo a hacer todo el estudio para poder determinar, pero parada cardiorrespiratoria, o sea, llega sin signos vitales, está en paro cardiorrespiratorio. Ahí, inicialmente, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de sacar primero el paciente del paro, mediante maniobra de reanimación cardiopulmonar avanzada, que lleva masaje, uso de desfibrilador y los fármacos. Son los tres básicos que se utilizan para poder tratar de sacar al paciente. Una vez que nosotros sacamos al paciente, ahí sí podemos estudiar para determinar qué fue que causó probablemente el paro cardiorrespiratorio. No sé si me entendió. ¿Aló? Sí, doc, ya una parte ya le había aclarado. Gracias. Ajá. ¿Otra pregunta, otra duda? Sí, doctor, buenas noches. Estábamos Buenas hablando noches. del síndrome del cuté largo. Sí. No sé si podemos hacer un ejemplo al ajustar la frecuencia cardíaca, porque esa parte no me quedó muy clara. Ah, ya. Ok, Mira, gracias. ya. El QT largo, hay dos QT. El electrocardiograma viene con un QT, que es inicio de la onda Q al final de la onda T. Eso se mide, ¿ya? Se mide manualmente. Eso es lo que se llama el QT real del electrocardiograma, ¿ya? Entonces, cada cuadrito pequeño del electrocardiograma en tiempo de duración equivale a 0.04. Un ejemplo, de la Q hasta la final de la T tiene como 10 cuadritos pequeños. 10 cuadritos pequeños multiplicado 10 por 0.04 equivale a 0.4 segundos. ¿Ya? Entonces, el electrocardiograma tiene 0.4 segundos de duración del QT real. Pero el QT real no nos sirve para poder decir que tiene QT largo. Tenemos que calcular el QT ajustado a la frecuencia cardíaca. Ahora, ese ajuste del QT a la frecuencia cardíaca es lo que se conoce como el QT corregido. ¿Y cómo calculamos ese QT corregido? El QT corregido se calcula el QT real inicialmente calculado del electrocardiograma dividido por la raíz cuadrada del intervalo R a R. O sea, en el electro hay R regular. Tenemos que calcular qué tiempo va de un R a R, el tiempo, en segundos. Supongamos el R tiene, de un R a otro R, tiene 20 cuadritos pequeños. 20 cuadritos pequeños, cada cuadrito pequeño equivale a 0.04. Eso equivale a ¿cuánto? A 80
0.80, ¿no es cierto? Entonces, la raíz cuadrada de 0.80, ese valor que tenemos que coger, sería en ese caso 0.4, que es el QT que calculamos, dividido entre la raíz cuadrada de 0.80. Ese valor que nos da X es el QT corregido de ese electrocardiograma. Es ese que tiene como marcador de arritmia. El QT real como tal no es marcador de arritmia, sino el QT corregido. Claro, en el cálculo viene el QT real en la fórmula, que es la fórmula de Bassett. O sea, es muy fácil de calcular. Lo único que tenemos que saber de que cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Y tenemos que contar de la Q, del inicio de la Q hasta final de la T. ¿Cuántos cuadritos pequeños hay? Eso lo multiplicamos por 0.04. Eso nos da el QT real. Eso lo dejamos a un lado. El otro parámetro que cogemos es de R a R. ¿Cuántos cuadritos pequeños tiene? Esos cuadritos pequeños que tenemos lo contamos y lo multiplicamos por 0.04. Eso tiene otro valor que tenemos. A ese valor último lo hacemos la raíz cuadrada de esa cifra. Lo que nos da, entonces hacemos la operación del QT que calculamos de Q a T dividido sobre el valor de la raíz cuadrada que obtuvimos. El valor que nos da final es el QT corregido del electrocardiograma. Entonces, según eso, podemos decir el paciente tiene QT normal o tiene QT largo o tiene QT corto. ¿Ya? Es cuestión de práctica, es muy fácil. Usted coge cualquier electrocardiograma mañana, usted hace la forma de Bassett, van a calcular el QT corregido. No es nada difícil. Es una de las fórmulas más sencillas que se utiliza y lo que se recomienda para poder calcular. Si no, hay otras fórmulas, ¿no? No nos quisimos meter en eso porque la guía nos orienta a utilizar la fórmula de Bassett. Gracias, no sé si doctor. entendió bien la fórmula. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ya, ok. ¿Otra duda, otra pregunta? Doctor, con respecto al uso del desfibrilador en estos pacientes, Sí. la mayoría se ha visto que se utiliza como una indicación, pero esta indicación estuviera cuando comienzan a dar síntomas o en el momento que se diagnostica si sea sintomática. Ya. El desfibrilador aquí, lo que estamos utilizando como tratamiento es un desfibrilador automático implantable. Es un tipo de marcapaso específico que se le coloca al paciente en el quirófano. ¿Ya? No es el desfibrilador que nosotros tenemos en la emergencia, que cuando el paciente tiene fibrilación auricular o tiene taquicardia ventricular, nosotros lo cogemos la paleta y lo chocamos. No se trata de ese tipo de desfibrilador. Es un desfibrilador interno, se coloca como si fuera un marcapaso al paciente. ¿Ya? Entonces, por eso la mayoría de esos pacientes que se pone, hay dos objetivos de ponerlo. Prevención primaria, que el paciente nunca ha desarrollado arritmia, pero por los factores de riesgo que tiene el paciente, muerte súbita en la familia, tiene palpitaciones limitadas, autolimitadas, entonces a esos pacientes se lo coge, se lo lleva al quirófano y se lo hace el procedimiento, como si fuera para colocar un marcapaso para estimulación del ritmo cardíaco. ¿Ya? Eso se llama el desfibrilador automático implantable, el DAI, que es diferente de cuando el paciente nos llega con una arritmia ventricular, por ejemplo, o nos hace un paro cardiorrespiratorio estando en emergencia. Nosotros lo que cogemos es el desfibrilador físico, las paletas, y lo desfibrilamos al paciente. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de los pacientes con canalopatías, que la mayoría usa desfibrilador, el desfibrilador que estamos comentando es el desfibrilador que se coloca al paciente, el desfibrilador automático implantable, como forma del tratamiento. Esos desfibriladores van a seguir trabajando las 24 horas del día, no se apaga la batería, por lo tanto, por lo que la mayoría tienen tiempo de vida media de 4 años. A los 4 años se hace la prueba, se lo quita y se lo pone otro. ¿Ya? A diferencia, o sea, es como un marcapaso, solamente con algoritmo totalmente diferente del marcapaso. O sea, ese dispositivo que está ahí está vigilando el corazón, está vigilando la actividad eléctrica del corazón.
Cuando comienza a desencadenar la arritmia, automáticamente el equipo genera la energía suficiente para poder quitar la arritmia. ¿Ya? Ese es este tipo de dispositivo que utiliza esos pacientes. No sé si entendió las aclaraciones. No, sí, muchas gracias, Doc. Ya, listo. Ok. ¿Otra duda? Bueno, ya casi estamos llegando a las 10 de la noche, entonces yo lo sugiero, hay que seguir revisando. Después yo voy a pasar el material al doctor Ortega para que lo ponga en la plataforma, para que pueda tener acceso, para que vuelva a revisar de nuevo, porque es un tema bastante nuevo para ustedes. ¿Ya? Nosotros que somos cardiólogos también a veces nos crea problemas. Eso es una especialidad cardiológica aparte, ¿ya? Que lo hacen los electrofisiólogos. ¿Ya? Claro, cualquier cardiólogo en su formación se da esos temas y uno lo maneja en la práctica clínica, en la práctica diaria, hasta que cuando tengamos los pacientes con esa característica, por ejemplo, nosotros tenemos que mandarlo a un electrofisiólogo para que lo haga los estudios pertinentes y colocar el desfibrilador si lo amerita. No es un tema bastante sencillo, es complicado, pero tratemos de que con la mayor información disponible para uno por lo menos orientar. O sea, sé que a partir de mañana cualquier lo pregunta a ustedes canalopatía, ya saben de qué se habla. Lo pregunta síndrome arritmogénico hereditario, ya saben de qué se habla. Lo preguntan en un QT largo, un QT corto, un síndrome de la onda J, un síndrome de Brugada, ya por lo menos están orientados de qué tipo de patologías son que casi todos esos pacientes tienen el corazón estructuralmente sano. No hay ninguna anomalía valvular, no hay hipertrofia, no hay hipertensión pulmonar, no hay nada. Sencillamente son alteraciones de los canales iónicos de origen genético que lo conlleva a esos trastornos eléctricos. Y la mayoría hace muerte súbita, que dice que se murió de repente, que no tiene nada, pero ha tenido esa enfermedad que no se diagnosticó. Y el electrocardiograma basal nos orienta bastante en la mayoría de los casos para poder tener una idea, para poder orientar mejor al paciente hacia el especialista que corresponde. Eso es el objetivo de la charla. O sea, tener la sospecha clínica electrocardiográfica de la canalopatía y enviar al paciente al centro especializado para el uso. Porque esos pacientes se deben manejar en un centro de electrofisiología con genética cardíaca asociada, porque como ven, el diagnóstico es genético para poder confirmar, porque un QT1 tenemos diferencia de un QT2, de un QT3. Entonces, la alteración genética también es interesante para poder saber, y eso lo hacen los genetistas. O sea, es un manejo multidisciplinario. Y una vez que se coloca el DAI al paciente, obligado el paciente tiene que tener un tercer médico de seguimiento, no solo el cardiólogo, el electrofisiólogo o el genetista, sino tiene que tener también el psicólogo. Porque esas descargas eléctricas que lo da el paciente son bastante fuertes, porque son descargas sin anestesia. Usted va a hacer una cardiografía a un paciente, usted lo seda, pero cuando el paciente tiene un DAI puesto, un dispositivo, un desfibrilador puesto, el desfibrilador no le va a avisar que lo voy a chocar. Él está caminando, o está en una fiesta, o está durmiendo, de repente hace la arritmia y se descarga. Entonces, a veces algunos pacientes se psicotraumatiza con eso. Ahí es que interviene el psicólogo en esos centros para poder hacer apoyo emocional psicológico a esos pacientes para poder asimilar el tratamiento, porque a veces es bastante molesto. Entonces, si no hay otra pregunta, terminamos por hoy. Mañana creo que seguimos también. Hay dos conferencias mañana. Creo que toda la semana. Entonces, para tratar de dar toda la materia posible para orientación clínica, electrocardiográfica y algunos manejo que será de útil tanto en la práctica, ¿cómo se llama? Ambulatorio como hospitalaria de los pacientes que podemos tener en contacto. Muchas gracias. Y gracias por su atención. Feliz noche a todos. Gracias. 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 Ya, gracias. Buenas noches, gracias, doctor. Ok, hasta mañana. Buenas noches, gracias.